Bien, tenemos sobre la mesa una colección de fuentes fascinantes que abordan un tema que, de verdad, define cómo millones de personas leen la Biblia. Totalmente. La idea de que las reglas de la fe no son las mismas en todas las épocas. Nuestra misión hoy es sumergirnos en una perspectiva teológica muy particular, el pentecostalismo unitario, y entender su método de lectura. Conocido como dispensacionalismo. Exacto. Suena un trabalenguas teológico, lo sé, pero vamos a desmenuzarlo para que quede claro. Precisamente, la idea central que vamos a explorar es que para esta corriente, la Biblia no es un libro, digamos, plano, con un único conjunto de reglas de principio a fin. Claro. Se ve más como una historia en la que Dios interactúa con la humanidad de maneras distintas en diferentes eras, o como las llaman, dispensaciones. Y el versículo que usan como brújula para navegar todo esto es 2 Timoteo 2:15. Sí, que instruye a trazar bien la palabra de verdad. Para ellos, trazar bien es saber dónde empiezan y terminan estas eras. Entiendo. Entonces, el punto de partida es que no podemos leer un pasaje del Antiguo Testamento y aplicarlo a hoy sin antes preguntarnos, ¿en qué dispensación se escribió esto y cuáles eran sus reglas? Y eso ya cambia todo. Cambia por completo la forma de acercarse al texto. Hoy veremos por qué para ellos es crucial distinguir entre ley y gracia, cómo la revelación del nombre de Dios avanza hasta llegar a Jesús y cómo resuelven aparentes contradicciones. Como la famosa instrucción del bautismo en Mateo 28. Esa misma, frente a lo que los apóstoles realmente hicieron en el libro de los Hechos. A ver, para arrancar el material nos presenta un choque de dos sistemas operativos para leer la Biblia. Por un lado, la teología del pacto. Y por el otro, el dispensacionalismo. ¿Por qué esta diferencia es tan fundamental para empezar? Es que es el punto de partida de todo. Pensemos en ello como ver una serie de televisión. La teología del pacto diría que toda la Biblia es una gran serie con muchas temporadas, como si fuera, no sé, The Crown. Ok. Los personajes y las épocas cambian, pero la historia central, el pacto de gracia de Dios, es una narrativa continua. En esta visión, la Iglesia sería simplemente la última temporada de la larga historia de Israel. Ok, una sola gran narrativa. ¿Y el dispensacionalismo cómo lo ve? El dispensacionalismo diría que son más como series distintas dentro del mismo universo, como las de Marvel, por ejemplo. Ah, me gusta esa analogía. Tienes la serie de los patriarcas, luego la de la ley de Moisés y después una completamente nueva, la de la Iglesia. Cada una tiene sus propias reglas, sus protagonistas y su propio manual de instrucciones. Y no puedes aplicar las reglas de Iron Man directamente a los Guardianes de la Galaxia. Exacto. Esa analogía lo deja muy claro. A primera vista, la idea de la continuidad en la teología del pacto suena bastante lógica y unificadora. ¿Dónde exactamente ven el problema en las fuentes? O sea, ¿qué es lo que se rompe o se pierde si vemos a la Iglesia simplemente como Israel 2.0? Para ellos, lo que se pierde es la novedad radical de lo que ocurrió en Pentecostés, lo que leemos en Hechos 2. El nacimiento de la Iglesia. Justamente, si la Iglesia es solo una continuación, se empiezan a mezclar las reglas. Por ejemplo, algunos en la teología del pacto argumentan que el bautismo de infantes es el nuevo equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento. Como una señal de pertenencia al pacto, ¿no? Correcto, pero para el dispensacionalista unitario, eso es como mezclar las reglas de dos juegos diferentes. Es un error grave de interpretación porque le quita fuerza a las instrucciones específicas y nuevas que se dieron para la era de la Iglesia. ¿Como el bautismo por inmersión en el nombre de Jesús? Exacto, para el perdón de pecados. Un mandato que no existía antes. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El dispensacionalismo entonces insiste en trazar líneas divisorias claras. Las fuentes afirman que la Iglesia es un misterio que no fue revelado en épocas pasadas y para eso citan Efesios 3:9. Es algo que irrumpe en la historia. Algo totalmente nuevo. Y esa novedad es la clave para todo su argumento. Sostienen que la revelación de Dios en la persona de Jesucristo es superior y mucho más completa que la que tenían Abraham o Moisés. A ver, explícame eso. Aunque la fe siempre fue el requisito para agradar a Dios, el contenido específico de esa fe, o sea, en qué o en quién se debe creer y cómo se debe responder, cambia con cada nueva revelación. Con cada nueva serie en el universo bíblico. Precisamente. Esto me lleva a una pregunta natural.
Si las reglas del juego cambian en cada era, ¿significa que Dios también cambia? Una pregunta clave. Las fuentes abordan esto con una idea que me pareció fascinante: la revelación progresiva. Has dado en el clavo. No es que la esencia de Dios cambie, para nada. Es que nuestro entendimiento de Él se va desplegando y profundizando con el tiempo. Como una imagen que poco a poco se enfoca. Exacto. Y la teología unitaria utiliza este concepto para argumentar que lo que el trinitarismo tradicional ve como tres personas eternas y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. son en realidad roles o modos en que el único Dios se ha manifestado a la humanidad en diferentes dispensaciones. El material, de hecho, nos da una tabla muy visual para explicar esto. Dice que en la dispensación de la ley, la revelación principal de Dios era como Yahweh, el legislador santo. Correcto. Pero en la dispensación de la gracia, la revelación culminante es como Jesús, que es a la vez Padre y Salvador encarnado. Y el nombre es el eje sobre el que gira todo. Bajo la ley, el nombre del pacto era Yahweh, que se traduce como yo soy el que soy. Un nombre que transmitía santidad, poder. Pero también una cierta distancia. Según esta perspectiva, ese nombre, aunque sagrado, era insuficiente para la nueva era de la gracia, porque no contenía el misterio de un Dios que se haría hombre para salvar. Y ahí es donde entra el nombre de Jesús, cómo lo presentan como una revelación superior. Lo explican de tres maneras, y la primera tiene que ver con el significado mismo de las palabras. Es filológica. El nombre Jesús, que en hebreo es Yeshua, literalmente es una combinación de Yahweh y salvación. O sea, Yahvé salva. Exactamente. Así que el nombre nuevo no reemplaza al antiguo, lo contiene y le añade su misión redentora. El propio nombre cuenta la historia del cambio de dispensación. Vaya, el nombre mismo es una declaración de propósito para la nueva era. Totalmente. El segundo punto es profético. Citan Zacarías 14:9, un pasaje del Antiguo Testamento que predice un día futuro en que Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Y ellos interpretan que ese nombre único es Jesús? Correcto. Y el tercer pilar son las palabras de Jesús mismo. En Juan 5:43, él declara: Yo he venido en nombre de mi Padre. Interpretan esto de forma muy literal. No como en representación de, sino que literalmente lleva su nombre. Justamente, el nombre del Padre para esta era es el que lleva el Hijo, es decir, Jesús. Esto lo conectan con Hebreos 1:4, que dice que el Hijo heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Bueno, ahora metámonos en el tema que, según las fuentes, genera más debate, y es la aplicación práctica de todo esto: el bautismo. El gran enigma. Porque aquí nos encontramos con una aparente contradicción que salta a la vista. En Mateo 28:19, Jesús da la famosa Gran Comisión: bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La fórmula que casi todo mundo conoce. Pero si uno sigue leyendo, en todo el libro de los Hechos, los apóstoles bautizan una y otra vez en el nombre de Jesucristo. Lo vemos en Hechos 2:38, en el 8:16, 10:48, 19:5. El patrón es abrumador. Y eso es la gran pregunta que plantean las fuentes. Mi primera reacción al leer esto es pensar, un momento, los apóstoles desobedecieron a Jesús en su primer día de trabajo. Claro, suena a un error garrafal. ¿Cómo se resuelve esta tensión tan grande? Justamente. Desde esta perspectiva teológica, ahí está la clave que lo cambia todo. No es un error, es una revelación. Y está escondida a plena vista en la gramática que usó Jesús. A ver, Él dice, bauticen en el nombre. en singular. En singular, no dijo en los nombres. La orden, según ellos, no era recitar una lista de 3 títulos, sino encontrar el único nombre que engloba al Padre, al Hijo y al Espíritu. No es una fórmula, es un acertijo. Y la respuesta que ellos dan a ese acertijo es, por supuesto, Jesús. El argumento se construye pieza por pieza, uniendo los puntos. ¿Ok? Primero, el nombre del Hijo es explícitamente Jesús, como le dijo el ángel a José en Mateo 1:21. Esa es la pieza fácil. Espera un segundo. La segunda pieza es la que mencionamos antes, de Juan 5:43. No dice en representación de mi Padre, sino en nombre de mi Padre. Lo interpretan de forma literal, como si llevara el nombre familiar. Correcto, como si el nombre de la deidad para esta era fuera heredado por su manifestación humana. Y la tercera pieza.
es que el Espíritu Santo es enviado en el nombre de Jesús, según leemos en Juan 14:26. Y no solo eso. Y no solo eso, en Hechos 16:7 se refieren a él como el Espíritu de Jesús. Así que según este razonamiento, el nombre de Jesús es el nombre del Hijo, el nombre del Padre y el nombre en el que actúa el Espíritu. Entonces la conclusión es que Pedro, en el día de Pentecostés, el día del estreno de la dispensación de la gracia, No se equivocó ni improvisó. Simplemente usó la llave que Jesús les había dado para descifrar el mandato. Reveló que el único nombre que cumple con los 3 títulos es Jesús. por eso su famoso sermón en Hechos 2:38, que llama al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesucristo, no fue un error. Sino la primera aplicación correcta de la Gran Comisión para la nueva era. Exactamente. Por eso, para esta teología, el libro de los Hechos no es solo una historia, es el manual de operaciones de la Iglesia. El patrón a seguir. Es el patrón, la práctica consistente de todos los apóstoles, Pedro, Felipe, Pablo, de bautizar en el nombre de Jesús, confirma que esa era la interpretación autorizada y apostólica. Cualquier otra fórmula bautismal, desde esta perspectiva, es vista como un retroceso. Como un retroceso a una comprensión de Dios anterior a la revelación de Pentecostés. Justamente. Esto nos lleva a otro punto que choca con la teología más tradicional, la naturaleza del Hijo. Sí. Pero las fuentes que analizamos proponen algo muy diferente. Proponen que la filiación, es decir, el rol de ser el Hijo, es una función que pertenece a una dispensación específica. En otras palabras, es un rol que tuvo un principio en el tiempo. Y que eventualmente tendrá un fin. Exacto. Ok, que la filiación tenga un principio ligado a la encarnación es algo que puedo entender. Se apoyan en textos como Gálatas 4:4, que dice: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer». El tiempo es clave ahí. La filiación aparece en un momento concreto. Y Lucas 1:35 es aún más claro cuando el ángel le dice a María: «El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». El título está explícitamente conectado a su nacimiento humano. Correcto. Es un rol que Dios asume para la redención. Pero aquí viene la parte más radical que mencionas. Sí, la idea de un fin. Eso suena, francamente, casi herético para la teología cristiana tradicional. Da la impresión de que están degradando a Jesús. Totalmente. ¿Cómo justifican una idea tan controversial? Es una lectura que sin duda genera un cortocircuito, y su justificación se apoya casi por completo en un pasaje que habla del final de los tiempos, que se encuentra en 1 Corintios 15:28. ¿Qué dice? Pablo describe el momento final cuando, después de haber derrotado a todos sus enemigos, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Para que Dios sea todo en todos. Exacto. ¿Y cómo interpretan ese se sujetará? No lo ven como la subordinación de una persona divina a otra, como si hubiera una jerarquía eterna. Lo interpretan como la conclusión del rol mediador del Hijo. O sea, la humanidad de Jesús, que sirvió como puente entre Dios y los humanos, cumple su función. Y una vez que la redención esté completa y el plan de Dios haya llegado a su fin, esa función dispensacional de mediador ya no será necesaria. El velo se rasga para siempre, y Dios será todo en todos, sin necesidad de un mediador humano. Es una visión muy diferente del fin de los tiempos. Ahora, para bajar todo esto a la experiencia de una persona, ¿cómo cambia concretamente la salvación de la dispensación de la ley a la de la gracia, según estos textos? La diferencia que marcan es abismal. Bajo la ley del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales cubrían el pecado. La palabra hebrea para esto es kapar. Cubrían. Sí, era una solución temporal, como poner una curita sobre una herida profunda. Posponía la deuda, pero no la eliminaba. De hecho, el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 4, es tajante. ¿Qué dice? Dice que es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Simplemente los pasaba por alto hasta el siguiente año. Entiendo. Era como un pago a cuenta, pero la deuda seguía ahí. ¿Y qué pasa en la dispensación de la gracia? En la gracia, la sangre de Cristo no cubre, sino que logra la remisión. La palabra griega es apesis y significa una cancelación total, un lavado, una eliminación completa de la deuda. Ah, eso es muy diferente. Es una diferencia radical. Y, según esta teología,
Ese acto de remisión se aplica personalmente al creyente en el momento del bautismo, en el nombre de Jesús. No es cubrir, es quitar para siempre. Absolutamente. Y el mismo tipo de cambio ocurre con la experiencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, el paralelismo es muy claro. Bajo la ley, el Espíritu Santo venía sobre individuos para tareas específicas, sobre los reyes para gobernar, sobre los profetas para hablar. Pero era una unción funcional que podía ser retirada. Exacto, el ejemplo clásico es el rey Saúl. Sin embargo, bajo la gracia, el Espíritu viene para morar dentro del creyente como un sello permanente, una presencia constante. Y el versículo clave que usan para esto es Juan 7:39. Correcto, donde el apóstol explica que en ese momento aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese versículo es crucial. Implica que la experiencia del Espíritu Santo que se vive después de Pentecostés es algo cualitativamente diferente, algo nuevo que no estaba disponible antes. Precisamente, demuestra desde su perspectiva que la experiencia de recibir el Espíritu en la era de la Iglesia es algo ontológicamente nuevo y superior. Es la promesa cumplida de una relación con Dios mucho más íntima y permanente que la que era posible bajo la ley. Bien, hemos navegado por un sistema teológico bastante denso, pero, hay que decirlo, coherente en su propia lógica. Sí, tiene una consistencia interna. Desmenuzamos la idea de que la historia bíblica se divide en dispensaciones con reglas distintas. Vimos cómo, desde este prisma, la revelación del nombre de Dios progresa desde Yahweh hasta culminar en el nombre de Jesús. Que es considerado el único nombre para la salvación en la era de la Iglesia. Y entendimos cómo este marco resuelve las aparentes contradicciones, especialmente la de la fórmula bautismal. Sí, la idea central es que no se puede tomar un versículo de una dispensación y aplicarlo directamente a otra sin trazar bien la palabra, como dice 2 Timoteo. Es un sistema que busca a toda costa preservar la novedad y la superioridad de la experiencia de la Iglesia del Nuevo Testamento. Una experiencia definida por la remisión completa de los pecados. Nombre de Jesús. Y para dejar una idea final resonando. Los textos culminan con una visión del futuro, el reino milenial, donde la profecía de Zacarías 14:9 finalmente se cumplirá en su totalidad. Jehová será uno y uno su nombre. Un punto culminante. Si aceptamos por un momento esta idea de una revelación progresiva, donde cada dispensación nos da un entendimiento más profundo de Dios, ¿qué podría significar realmente que Dios sea todo en todos al final de los tiempos? Es una pregunta muy profunda. ¿Qué verdades que hoy consideramos absolutas podrían ser, desde una perspectiva futura, simplemente la revelación para nuestra era, a la espera de un entendimiento aún más completo en la dispensación final?